Adferi, Servicios Ambientales de Calidad, presenta. Bueno, estamos aquí con Ricardo Medina Calvario. ¿Cómo estás, mi querido Jorge, bien, ¿y tú? biólogo? Bien, mi querido Ricardo. Una disculpa, llegando un poquito tarde, pero la ciudad está hecha un queso gruyere. Con eso de que los que están ya no trabajan porque pues ya se van. Ajá. Y los que llegan todavía no llegan. Está un caos la ciudad, hay una de hoyos, bueno, seguramente está terrible, está destrozada la ciudad. Y eso repercute en los traslados, en los tiempos, en la movilidad y por supuesto en la contaminación. Pero bueno, una disculpa, pero aquí estamos. Muchas gracias por nuevamente permitirme dar alguna opinión acerca de temas ambientales, aunque con estos cambios de gobierno entra la parte política. Y he escuchado varias mesas de discusión, de diálogo, de sino, de diferentes temas de lo que ahora nos atañe, que es el cambio, repito, de gobierno, y que yo no sé si tenga alguna razón de ser algunas de nuestras opiniones, porque finalmente lo que dice el próximo presidente, o bueno, el presidente electo, próximo presidente de la República, pues no deja pasar absolutamente nada. Una democracia participativa en la que cree y una fuerza moral que le dan 30 millones de votos hace muy difícil el poder opinar de manera distinta, porque si lo haces, eres un conservador y no eres un liberal, o eres fifí y no eres del pueblo, el pueblo sabio que ha podido manejar muchos de los temas, obviamente a favor de lo que piensa el presidente electo. Entonces, las opiniones que uno vierte, a veces creo que, como ha pasado durante muchos años, quedan en el aire. Pero bueno, eso no significa que dejemos de luchar por lo que creemos también nosotros, y que en el caso particular mío y en el tema medioambiental tiene que ver con dar información que permita tener una mejor orientación de nuestras opiniones. Ahorita, como sabemos, el próximo fin de semana se va a votar se va a opinar, porque no es votar, se va a opinar acerca de 10 proyectos, y que algunos tienen que ver, o todos diría yo, con la parte ambiental de los mismos. Quiero hacer referencia, y como una manera histórica, vamos a llamarlo así, que después de mucho trabajo a partir de principios de los años 70, y hasta 1988 en México se vino trabajando en las cuestiones ambientales ya fuertemente, y fue en enero de 1988 que se publica la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, misma que estipula los instrumentos de política ambiental que van a permear la parte institucional ambiental en México, y que en uno de sus capítulos, en uno de sus artículos, más bien en el artículo 28, desde aquellos entonces, 1988, se plasma que todas las obras y actividades que realiza el hombre, particularmente en México, van a tener un impacto ambiental hacia los recursos naturales o hacia la sociedad en su conjunto. Todas las obras tienen un impacto ambiental. Y para junio de ese mismo año, 1988, se elabora y se publica el reglamento en materia de impacto ambiental, ¿sí?, que ya estipula particularmente las actividades como son la construcción de aeropuertos, de trenes, de puertos, de vivienda, de minería, etcétera, etcétera, de actividades sujetas a la evaluación del impacto ambiental, para que la sociedad sepa, y la autoridad también, los impactos que van a causar determinada obra.
Todo esto se hace a través de una manifestación de impacto ambiental, que es un estudio que recopila las características de la zona donde se va a llevar a cabo la obra o actividad y se le dice, mira autoridad, estos son los impactos que va a causar la obra y estas son las medidas que se proponen puedan mitigar de alguna manera esos impactos que se van a causar en las personas, en su sociedad y en los recursos naturales. A grandes rasgos, esto es lo que se maneja como impacto ambiental. Ha sufrido cambios tanto la ley del equilibrio ecológico como su reglamento en materia de impacto ambiental, además de que se han sacado algunas otras leyes y reglamentos que son vinculatorias en materia de ordenamiento ecológico, la ley de desarrollo forestal sustentable, de áreas naturales protegidas, etcétera, etcétera, que todas ellas son vinculantes para determinar, insisto, los impactos que va a causar una obra. Y algo muy importante que plasma la famosa LEGEPA, Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es la manera preventiva de ver estos impactos ambientales de las obras. Porque de nada sirve, bueno, o serviría de muy poco el que tú hagas la obra y luego determines los impactos y bueno, actúes sobre ellos. No, aquí la idea es, de acuerdo a la ley, que previo a la realización de una obra, presentes tu estudio de impacto ambiental, claro, se ha evaluado y entonces vas a determinar las medidas de prevención, de compensación y de mitigación de la obra hacia la sociedad y los recursos naturales para que de alguna manera ese impacto se minimice, porque va a haber impacto. Claro. Y otra cosa que nos estipula la ley, algo muy importante que tiene que ver con las obras que se van a ver ahora, es que los impactos se han ido de alguna manera desarrollando, yo lo diría así, y todas las obras tienen unos impactos directos que se dan en el momento, hay impactos sinérgicos, hay impactos acumulativos y hay impactos residuales. Los sinérgicos son aquellos que se dan por la actividad y que por otras actividades inherentes al proyecto, ¿sí? Como por ejemplo, tú vas a construir un tren y dices que vas a utilizar la vía que ya existe, pero finalmente para cambiar esa vía, porque esa vía resulta que ya es muy vieja y se conceptualizó para soportar determinada carga y determinada velocidad, que es lo que se dice ahora del Tren Maya. Pero por supuesto vas a tener que cambiar esas vías. Para cambiar esas vías no es que llegas, levantas y pones las nuevas. Vas a tener que hacer caminos de acceso, vas a tener que poner campamentos, vas a tener que poner letrinas, etcétera, etcétera. Claro. Actividades que pueden causar un impacto al entorno. No es quitas la vía, bueno, no creo, vamos a ponerlo así, que quites y pongas, ¿no? Entonces, hay impactos sinérgicos, hay impactos acumulativos, que es la suma de diferentes actividades y causa un impacto acumulativo, y hay impactos residuales que con el tiempo se pueden dar derivado de alguna actividad. Entonces, esto es un marco general de lo que son un impacto ambiental. Uh-huh. Por supuesto, las actividades que se pretenden realizar en estos proyectos que se van a votar el próximo fin de semana, como es el tren transísmico, que va a pasar del Océano Pacífico al Golfo de México, o a la parte del Océano Atlántico, que le quiere competir al Canal de Panamá, lo cual es muy bueno, pero va a causar impactos forzosamente. Claro. El Tren Maya, que repitiendo, creo que es la cuarta vez aquí en Disyuntiva que lo mencionamos, que un poco menos de la mitad de los 1.500, 1.600 kilómetros que se quiere desarrollar este proyecto, ya está una vía, pero por supuesto que va a haber impactos y deben de ser evaluados. No se puede decir que como ya está la vía, ya no va a haber impactos. Exacto. Y que en el resto, por ejemplo, que las ONGs están manejando mucho ahorita, va a pasar por la Reserva de la Biosfera de Siancán. Sí, es nomás. Un elemento de área natural protegida muy importante que está reconocido inclusive a nivel mundial como patrimonio cultural y biológico de la humanidad. Donde y que al pasar por ahí vivas, biodiversidad.
biodiversidad, no como en el caso del lago de Texcoco, que ya no había nada. Es una reserva muy importante del jaguar, un ícono de la cultura, no nada más ambiental, o sea, la cultura ambiental de México, el jaguar, que va a pasar por ahí. Y yo leía una declaración del presidente electo donde dice, y también su equipo de trabajo, que va a ser un impacto muy chiquito. Bueno, hay que entender que es chiquito o pequeño, pero bueno, entonces va a causar impactos y de los tres tipos. Jaguares. Puede hacer una consulta a los jaguares. También la refinería de Dos Bocas en Tabasco, que el día de hoy se publicó a primera plana en varios diarios, que ya las 300 hectáreas en las que se pretende desarrollar el proyecto ya fueron deforestadas. Ya se quitó manglar, ya se limpió el terreno. Entonces, el impacto ambiental, ¿dónde está? Yo no lo conozco, y no porque deba de conocerlos todos, pero es un proyecto muy importante, ¿sí?, que mucha gente, aún seguidora del presidente electo, bueno, está en contra, porque nuevamente, si nos vamos a la reforma energética, donde se pretendía dar un impulso, un auge a las tecnologías y a las energías limpias, la construcción de una refinería, bueno, tiene sus asegúnes, pero bueno, finalmente es un proyecto que se debería de evaluar en materia de impacto ambiental, previamente al desarrollo del proyecto. Y aquí ya se está limpiando, ¿no? Y a la consulta. Que la consulta finalmente lo maneja mucha gente de que es una burla, porque ya son proyectos ya pensados, ya autorizados con dinero, ya se están planeando, ya se están desarrollando, pero todavía se va a consultar. Además, si tú lees las 10 preguntas, vamos a llamarle así, ¿quién va a estar en contra? Ayer las leímos aquí. ¿Quién va a estar en contra de ese desarrollo? Exactamente. Nadie va a estar en contra, nada más que hay que saberlo de hacer. Sí, que si te preguntan, ¿quieres ser feliz o infeliz? Exactamente. Y por último, el tema del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. También se maneja mucho, al igual que el Tren Maya, que es un aeropuerto que se van a ampliar a 2 pistas más, pero que ya existe el aeropuerto, sí, pero se deben de hacer los estudios de impacto ambiental, y no nada más de impacto ambiental, porque recordemos algo muy importante. ¿Qué se decía del lago de Texcoco? Del ex lago de Texcoco. Que una gran cantidad de aves llegaban ahí al Nabor Carrillo, no al ex lago de Texcoco, al lago Nabor Carrillo, un lago artificial que le daba sustento, sí, a una gran cantidad de aves. Pero Santa Lucía está muy próximo y colindante con el lago de Zumpango, que es el segundo lago que recibe más aves después del Nabor Carrillo. Entonces yo quisiera ver los estudios, y la gente que defendió a capa y espada el ex lago de Texcoco, ahora de qué manera va a defender y va a solicitar institucionalmente, y por eso abrimos con esto nuestro comentario, el que tenemos leyes y reglamentos. Pueden no gustarnos y son perfectibles, bueno, pero hay que acatarlas, o no es lo que se nos está pidiendo, ¿no? Que seamos morales, que seamos congruentes, que seamos éticos, no corruptos. Entonces hay que darle cauce a lo que nos marca la ley actualmente, y que es que se deben de presentar diversos estudios, incluidos el de impacto ambiental, porque como siempre en los últimos años, el impacto ambiental o el medio ambiente es a lo último que se le da oportunidad, a lo último que se le da dinero, a lo que menos se le da dinero, pero es un arma de doble filo el impacto ambiental. Para varios proyectos que tú has aquí dado a conocer, resulta que el impacto ambiental es terrible, y entonces hay que suspender la obra, ¿no? Para eso sí sirve. Antes no sirve para nada. Bueno, ahora los defensores de el no al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, yo quiero ver que de la misma manera puedan soportar lo que no se está haciendo en Santa Lucía, por ejemplo. Le recuerdo a la gente que amablemente nos ve, que a pesar de todo y las fallas, por ejemplo, nada más en el tema de impacto ambiental, fue una licitación pública en el que se concursó, en el que ganó un grupo de empresas, en que se ingresó el estudio, la manifestación de impacto ambiental a la autoridad,
en el que se revisó, se elaboró un resolutivo y el cual se tuvo que acatar, con todos sus pros y contras. Yo quiero ver el estudio de impacto ambiental, los estudios de aves, de mecánica de suelos, topográficos, etcétera, etcétera, que conlleva cada uno de estos 4 proyectos que hemos hablado: la refinería, el tren transísmico, el nuevo aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya. Hay que verlos para entonces poder dialogar, no criticar, porque sí, seguramente mucha gente va a decir, bueno, es que el estudio de impacto ambiental, porque eso se manejó, ¿no? El del nuevo aeropuerto, el de Texcoco, mal hecho, comprado, corrupto, etcétera, etcétera. Bueno, ahora hay que ver los nuevos, o de plano no va a haber cómo se está manejando, porque los impactos van a ser mínimos de acuerdo al nuevo gobierno, ¿no? Finalmente, Jorge, no hay impacto ambiental por decreto. No hay impacto ambiental por decreto, exactamente. Esa es la hay mucha gente, afortunadamente inteligente en las áreas de ambiental que va a traer el nuevo gobierno. Yo sí quisiera pedir, como ya lo hice una vez anterior, el que esa gente inteligente que va a llegar se monte en la parte ambiental y que tenga la capacidad y la posibilidad de decirle a la gente que decide, por supuesto hablando de presidente electo, a la que va a votar en la consulta, que entienda que hay que cumplir con la ley, que hay que hacer lo que se tenga que hacer en cuanto a estudios, para que los impactos ambientales causados por las obras se minimicen y se pueda tener un entorno más armónico. Claro. No es por decreto y no es una lucha de política en la que si tú estás en contra o viertes una opinión en contra, eres conservador, repitiendo. Y eres corrupto, ¿no? Y eres corrupto. Pues no, inclusive cosas tan que parecieran lejanas, y permítanme decirlo con todo respeto, como dice, ahora es la frase, con todo respeto. Ahora que pasó esto de la baja de la bolsa, yo personalmente tengo una inversión pequeñititita, de verdad pequeñitita en la bolsa, y me pegó como pequeño inversionista por no acatarse a las reglas y decir, por supuesto que estoy a favor de que se eliminen o de que tengan un contrapeso importante todo lo que nos cobran los bancos. Es cierto. Todos estamos de acuerdo. Es cierto, pero hay maneras de hacerlo, porque nos pega y ahora resulta que fue una minoría rapaz que ahora están con él también, los que causaron todo esto, ¿no? Yo leí un reportaje con Monreal el día de ayer, donde dice que, bueno, lo clásico, ¿no? Las fuerzas oscuras de los mercados hicieron que bajara. Pues sí, pero nos dieron en la torre a varios. O sea, no nada más a los grandes inversionistas, sino también a aquellos que tenemos un poquito, que lo vemos como una inversión para lo que tú quieras, sí. Y que nos pega. Claro. O sea, perdimos mucho dinero. Para mí perder 20,000 pesos en un día es muchísimo dinero. Claro. ¿Y por qué? ¿Yo qué? ¿No? Entonces, sí es muy, muy difícil establecer un diálogo ante estas situaciones. Y bueno, pues yo espero que en materia ambiental y de impacto ambiental se cumpla con lo que se deba de cumplir, y aquí estaremos dando a conocer, si se cumple, bueno, daremos a conocer esta información. Mientras tanto, pues no hay nada, y espero que lo haya, ¿no? Pues sí, porque fíjate, nomás ponte a pensar, además, ahorita que hablabas de lo del Tren Maya, no solo la vía, ¿no? Son las estaciones, son la infraestructura turística que se supone se tiene que desarrollar en torno a ese tren, ¿no? Porque no nomás va a ser la vía y te van a dar el recorrido así express, ¿no? Claro. O sea, va a haber estaciones, va a haber gente vendiendo, va a haber gente hospedando, va a haber gente lo que sea, ¿no? Y sí va a ser un detonante a lo mejor económico muy importante, pero donde está la cuestión de impacto ecológico. Ayer pensaba también, pasando ahí por el aeropuerto y viendo la gran cantidad de gente que en un día de puente, tú sabes, pues hay una movilización intensa. Yo nada más me gustaría decirle a todas esas personas que apoyaron el echar abajo el proyecto del aeropuerto,
cuando se queden varados por 5, 6, 8 horas en cualquier aeropuerto externo tratando de llegar a la Ciudad de México, acuérdense quién fue el responsable. No el que votó en la consulta, que dice mi querido Luis Mendoza atinadamente, este sexenio se va a llamar 100 mexicanos dijeron. Eso es muy bueno. Acuérdense quién fue el que lo va a tener varado, así como se ha quedado él mismo, en cualquier aeropuerto donde no le permitan despegar por la saturación que hay aquí en sus 5 pistas que dice que va a haber aquí en el aeropuerto capitalino. Cuando no pueda usted llegar, entonces acuérdese quién tomó la decisión de no hacer un aeropuerto con todas las de la ley. Y hoy justamente decíamos más temprano, pues la ley prácticamente no les importa, se encuentran con algún candado en la ley y con la mayoría que tienen ahorita en el Congreso simple y sencillamente meten la iniciativa. Ahora Paco Ignacio Taibo II le van a arreglar la ley para que, como que nació en Gijón, España, pues ahora pueda ser el director del Fondo de Cultura Económica. Para que opere la Guardia Nacional. ¿Qué? También se van a cambiar esos artículos de la Constitución que prohíben justamente esa operación militar en cuerpos civiles, y todo lo que se les pueda ocurrir, pues lo van a cambiar, ¿no? Yo les pediría a la gente que nos ven, si les interesa, pueden, vayan a ver cualquier obra. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la nueva línea del Metrobús que recorre todo el eje 3 de Troncoso, en Guadalajara, la línea 3 del metro, cualquier obra, véanla y van a ver cómo hay impactos hacia los extremos, vamos a llamarlo así, a los alrededores, ¿no? Porque la línea del Metrobús pareciera que nada más van a poner las estaciones y van a poner el concreto hidráulico para que ruede el Metrobús, ¿no? Bueno, vean las obras a los costados, cruzando la calle, todos los impactos que causa, porque hay que meter electricidad, hacen hoyos, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos impactos, oye, y además que se generan. El caos vial que genera, ese a lo mejor se arregla después, ¿no? Pero por ahora es un caos vial que genera ahí la quema de cientos de miles de litros de gasolina todos los días por el relajo que está. Entonces, imagínenselo en 800 kilómetros de vía, que no es la vía de 2x2 más 20 metros que se dan de derecho de vía. 20 metros son. ¿Cómo voy a llegar ahí? Tengo que hacer caminos, tengo que poner baños, tengo que poner campamentos, tienen que llegar un sinfín de personas que van a trabajar ahí, van a comer, van a generar residuos, van a defecar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todos, imagínenselo, no es invento, no es ir en contra del desarrollo de las siempre obras. Lo hemos dicho en tus secciones, ¿no? Tiene que haber infraestructura, tiene que haber desarrollo. Son naturales, yo le llamaría así, de lo que se tiene que hacer para el desarrollo de una obra. Pero tiene que ser bien. Entonces, no se trata de criticar. Ayer en Comercial Tercer Grado le preguntaban, ¿y el impacto ambiental del Tren Maya? Obviamente no tiene por qué saber de todo el presidente electo, pero obviamente se sale por la tangente, porque con decir es que vamos a utilizar la vía que ya está, y el derecho de paso de CFE. Exacto. O sea, el derecho de paso de unos postes de electricidad, o si quiere unos torres de electricidad, vaya, ¿ya? O sea, eso es lo que vamos a usar para el tren. Entonces, como ciudadanos debemos de poner la menor idea el punto en la I y presionar, que es lo único que queda, y lo han dicho varios comentaristas, historiadores, periodistas, etcétera, etcétera. La única oposición que va a tener este gobierno, eso es la ciudadanía, porque en el Congreso no hay oposición, por supuesto, ¿no? Por más que digan que la democracia y que las bancadas de Morena en los diputados y senadores están tomando en consideración lo que dicen las otras bancadas, pues por supuesto que no, están mayoriteando, y el poder que tiene el presidente es absoluto. Entonces, Daniel Cosío Villegas en el 1976 lo decía, una problemática grave que hay es la concentración de poder que tiene el presidente. Por eso vuelvo a decir por octava vez,
me acuerdo de los 70s y yo no los viví. Pero bueno, sí. Gracias. Adriana Vera dice, mi jefa está colaborando para evaluar las afectaciones que el Tren Maya haría en lo arqueológico. Arqueológico. Y dice que es demasiado lo que se va a destruir. Eso tampoco se está diciendo ahora. Nada más. O sea, sabemos que el sureste está plagado. Además, escarbándole por ahí, sí, es claro, muy probable que encuentren algo más, sí, ¿no? Por supuesto. Entonces, imagínense todo lo que se va a hacer. Y de que se puede hacer, ¿no? A lo mejor hay las maneras, ¿no? de hacerlo de manera correcta, pero esa prisa por hacer lo que yo digo y lo que yo quiero y porque se haga porque yo lo dije y porque si no es la mafia del poder la que se está oponiendo, eso es lo preocupante, ¿no? Decíamos desde el principio, la forma es fondo, claro. Y aquí todo lo que están expresando hoy y manifestándose, vaya hasta lo frívolo trivial, decíamos, de lo del logotipo de la Ciudad de México, sí, ¿no? O sea, habla y abona a lo que estamos diciendo. O sea, sí, podría ser un asunto que de todos los males es ínfimo, es insignificante, pero que abona a lo mismo. Así, ¿no? Es. Justamente. Sí, es muy triste, pero bueno, vamos a seguir brindando información. Es lo que nos queda. Es lo que siempre proponemos aquí no cuenta. Y decimos, sí, la información pura y dura es la que va a contar. Y le digo, y las consecuencias además de todo ello, le digo, en unos años cuando estén operando los dos aeropuertos y los dos estén igualmente saturados y se quede usted varado por 6-8 horas en un aeropuerto, acuérdese de esto, acuérdese. Así es. Gracias, al contrario, Jorge, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, gracias.